Hola hermanos, espero estén bien allí donde quiera que estén. Me gustaría que me acompañaran en la palabra de hoy día leyendo el Salmo capítulo 13, verso 1. Si quiere allí lo puede buscar o apuntar. Y dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hoy día me gustaría que habláramos de la razón por la cual no sentimos a Dios. No sé si tal vez en algún momento la oración del salmista también ha sido su oración, preguntándole a Dios: ¿por qué no te siento? ¿Por qué no te siento cerca? ¿Por qué no estás aquí conmigo? Pensamos que tal vez Dios esconde su rostro de nosotros porque oramos, pedimos, buscamos, pero no encontramos, no hay respuesta, no entendemos nuestras situaciones. Y muchas veces pensamos que Dios está lejos, no lo sentimos. Pero hoy día quiero que veamos las razones por las cuales no sentimos a Dios. Muchas veces nosotros recordamos el momento o los momentos en los que sentimos a Dios de una forma increíble, una forma inexplicable. Ese momento en el cual fuimos llenos, ese momento en donde realmente estábamos plenos con Dios. No había nadie más, estábamos solos, Él y nosotros. Estoy seguro que recuerda ese momento, que recuerda esa situación, esa experiencia. Pero, ¿por qué no sentimos lo mismo otra vez? Muchas veces lo buscamos, le pedimos a Dios sentirlo como en aquel momento, pero simplemente no sucede. Y quiero que veamos razones por las cuales no sentimos a Dios. Una de ellas es evidente: el pecado nos separa de Él. El pecado hace que haya enemistad con Dios. Y hay varios versículos que revelan esta verdad. Romanos capítulo 8, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja, nos separa. El pecado hace que nos sintamos lejos de Dios. El pecado hace que sintamos este vacío, este silencio. Fíjese también lo que dice Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados nos alejan, nuestros pecados nos hacen sentir esa sensación de lejanía, de olvido, pero es culpa nuestra, no es culpa de Dios. No podemos pretender estar con pecados, estar con faltas, con errores, no habernos arrepentido, no haber pedido perdón y pretender llegar a Dios como si nada hubiese pasado. Escuche lo que dice el salmista también, capítulo 66 del libro de los Salmos, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay otra porción en la Biblia en donde se nos aconseja, se nos dice que antes de presentar nuestras ofrendas a Dios, debemos ir y reconciliarnos con nuestro hermano. Porque si hay enemistad, si hay rencilla, si hay pecado, si hay faltas, Dios no va a recibir nuestra ofrenda. Muchas de las veces en las cuales nosotros sentimos que Dios está lejos, no es que Él esté lejos, es que nosotros por nuestras faltas nos hemos alejado, pero Él sigue allí. Ahora quizás usted dirá: pero sí estoy relativamente bien. Tal vez podemos llegar a decir: sí, como todos fallamos cada día, pero me arrepiento, busco, me esfuerzo, sigo. Pero aún así, sigo sin sentir a Dios. Muchas veces las circunstancias, los problemas o las pruebas que vivimos nos hacen sentirnos lejos. Quiero que veamos los siguientes casos. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26. Y entrando Jesús, él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo:
¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué sucede en esta situación? ¿Qué es lo que pasa? Una gran tempestad se levanta y los discípulos temen por su vida. Teniendo a Jesús al lado, se habían olvidado de que Él era el dueño, de que Él tenía el poder, de que Él era capaz de sostener la tempestad, de calmarla. Pero lo olvidaron. Teniéndolo tan cerca, la base de nuestra fe, al mismo Jesús, allí al lado, al mismo tiempo, estaban tan lejos de Él. Su falta de fe les hizo sentirse lejos de la protección del propio Jesús. Pero no es la única historia. Números capítulo 11, versos 14 y 15. Moisés hablándole a Dios: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. No sé si se percató, pero quiero hacer énfasis en lo que dice Moisés al principio. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Sabemos, la historia nos dice que el pueblo de Israel no era un pueblo muy fácil de llevar. Era muy complejo. Muchas veces se levantaron en contra de Moisés, lo quisieron matar, lo quisieron sacar. Muchas veces. No fue fácil. Pero si algo Dios le demostró a Moisés, es que nunca estuvo solo. Siempre Dios estuvo con él, milagro tras milagro, prueba tras prueba, evidencia tras evidencia de su compañía, de que Dios estaba allí. Los guiaba, lo acompañaba, se lo demostraba. Pero aún así Moisés se sintió solo, se sintió lejos de Dios. Sentía que en ese momento, en esa prueba, Dios no estaba con él. Muy similar a lo que vivieron los discípulos. Había un problema, una tempestad. Había una dificultad. Sentía que no podía, pero tenía a Dios a su lado y no se daba cuenta. Al igual que los discípulos, era Dios mismo junto a ellos, pero no se dieron cuenta. Muchas veces eso nos pasa. Nos ahogamos en nuestros propios problemas y nos olvidamos que Dios está allí, pero lo sentimos lejos. No porque Él esté lejos, es porque nosotros nos olvidamos de Él. Recurrimos a muchas, 1001 maneras para tratar de salir de nuestros problemas, para poder refugiarnos en muchas cosas. Pero en el último, ¿a quién recurrimos? Es a Dios, cuando es quien está más cerca que nadie y es el mejor auxilio. Esa es una de las razones por las cuales muchas veces sentimos a Dios lejos, pero no es la única. Y tal vez usted dirá: sí, lo sé, pero en este momento no estoy pasando por pruebas. No he guardado mis pecados, me he entregado por completo a Dios. Y aún así me siento solo. Aún así lo siento lejos. ¿Por qué? Y aquí viene una de las razones más fuertes. La pregunta inicial y el tema, el nombre de esta predicación es: ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué no sentimos a Dios? Y es que es el problema, que nosotros condicionamos la presencia de Dios en nuestra vida de acuerdo a los sentimientos. Y es un error, porque no se trata de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. O en otras palabras, porque andamos o porque caminamos o vivimos de acuerdo a lo que creemos, a su palabra. No a las emociones, no a los sentidos, no a lo que vemos, oímos, escuchamos, hablamos, a las emociones o a los sentimientos. Eso no debe guiar nuestra vida. Es lo que creemos, su palabra, no nuestra opinión o lo que sentamos, porque Jeremías 17:9 lo dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es la base, el asiento de las emociones y sentimientos. Y la Biblia nos dice que es engañoso, no podemos guiarnos por él. Los sentimientos no deben condicionar la presencia de Dios en nuestra vida,
sino lo que creemos, nuestra fe. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón, cree en Él y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vuelve a repetir lo mismo. No vivas de acuerdo a lo que tú creas, en base a tus sentimientos y emociones, en base a las circunstancias. No, deséchalo. Fíate en Jehová, en lo que dice su palabra, en lo que dice las Escrituras. En eso afírmate, aférrate con todas tus fuerzas, porque nuestra convicción no está gatillada de acuerdo a lo que sintamos, de acuerdo a las circunstancias o experiencias, sino de acuerdo a nuestras convicciones que se alimentan en todo momento en la palabra de Dios y no en las emociones y sentimientos. Dice la Biblia, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no la emoción de lo que siento, no el sentimiento de aquello que produce esa esperanza, no, certeza y convicción son seguridades, son verdades fijas, establecidas, firmes, que no descansan en sentimientos o emociones, sino en lo que la Biblia nos dice. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sería distinto si esto dijera, porque es necesario que el que se acerca a Dios lo sienta. Pero no dice eso. Porque es necesario que el que se acerque a Dios tenga esa emoción y sentimiento. No dice eso. El que se acerca a Dios debe creer en Él. Eso es fe. Eso es una convicción. No es simplemente repetir y decir sí creo. No, es una convicción, algo que se demuestra, que despeja la emoción y el sentimiento y atraviesa, va más allá. Camina por la convicción, lo que la Biblia nos dice, no lo que la emoción, circunstancia o emoción nos diga. Entonces, la pregunta no es si sentimos o no sentimos a Dios. No es si sentimos que está cerca o sentimos que está lejos. Es si creemos que Él está o no. Tenemos una garantía. Jesús dijo, Juan 20:29, porque me has visto, creíste. Pero bienaventurados los que no ven y creen. No los que sienten y creen. No. Nosotros no vemos a Dios, pero creemos en Él. No importa si sentimos o no sentimos. Tenemos una seguridad. Estamos con Dios. Él está a nuestro lado. Fíjese cómo habla la Biblia acerca de esta fe genuina que no se condiciona por la emoción. Romanos 4, del 19 al 22. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, hablando de Abraham, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Se fija cómo la fe de Abraham nos demuestra cuál debe ser nuestra actitud delante de la presencia de Dios? No creyó de acuerdo a sentimientos. Si fuese por emociones o sentimientos, Abraham hubiese tirado la toalla hace mucho tiempo. No hubiese esperado tanto. Pero no, se alimentó en las promesas, en lo que la palabra de Dios le daba garantía. Debemos vivir convencidos de lo siguiente: donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Él va a estar allí. ¿Ignoran acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Su presencia habita en nosotros, no si la sintamos o no. Se trata de si lo creemos o no. Hijitos,
Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios está en ti, contigo, allí. Romanos 8, 38 y 39. Estoy convencido, seguro, que nada, ni la muerte en vida, ángeles, principados, potestades, presente, porvenir, alto, profundo, ni nada, ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo presente que las aflicciones de ahora, y no dudo de esto, dijo el apóstol, no se comparan con la gloria venidera que se ha de manifestar. Vamos a tener problemas, dificultades, a fallar, pero tenemos una garantía: su presencia está con nosotros. Iré contigo a donde quiera que vayas. No nos cuestionemos si sentimos a Dios o no. Cuestionémonos si creemos en Él. Espero que esta palabra pueda hacernos reflexionar y pueda transformar nuestra percepción. No condicionemos la presencia de Dios de acuerdo a las emociones, sino a nuestras convicciones. Creamos que Él está con nosotros. Que el Señor te bendiga.